Hola, ¿cómo estás? Soy Chavenato. Muchas gracias por tu visita. ¿Cómo van con el libro El lado activo del infinito? ¿Ya lo terminaron? Porque pronto iniciaremos con la saga completa. Me habían pedido que les presentara la visión de otros autores y les traigo un material poco conocido pero de gran valor. La visión de una gran mujer que nos comparte, a través de sus letras, su experiencia en el mundo del nahual. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y actives la campana de notificaciones para que formes parte de la tripulación. Que tengas un excelente momento. Fuerza en donde quiera que te encuentres. Conocí a Sara Eden en el otoño del 2014. Nos quedamos de ver en una cafetería cerca del centro de la ciudad de Puebla. Ella pidió un té, yo un café. Me encontraba entusiasmado al estar frente a ella, ya que notaba en su mirada la alegría y el entusiasmo de alguien a quien le gusta contar historias del otro lado del espejo. Como muchos estudiosos del conocimiento tolteca, Sara me compartió de forma nostálgica sus experiencias al lado de Carlos Castaneda. Comenzó como lectora, después acudiendo a sus conferencias y grupos de trabajo, e inclusive viajando con el nahual a otros países. Parte de esas experiencias la resume de manera breve en este pequeño libro titulado Cuervos al vuelo, vida poética con Carlos Castaneda. Sara Eden Alatorre nació en Coahuila, pero no vivió ahí. Llegó de niña al Distrito Federal, actualmente CDMX, donde permaneció el tiempo suficiente para estudiar, trabajar, casarse. Es de oficio editora y traductora, campos por los que ha transitado prolijamente. Como lectora, prefiere la poesía, el ensayo, el cuento y la novela, en ese orden. Como escritora, incursiona el ensayo, el cuento y la poesía, en ese orden. Ha radicado en San Miguel de Allende, en Suecia, y por ahora en Puebla, donde se desempeña como profesora de asignatura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, y en la Universidad Iberoamericana. Concluyó los estudios de maestría en literatura mexicana. Hoy te presento Cuervos al vuelo, vida poética con Carlos Castaneda, Sara Eden Alatorre, colección Las lágrimas de Eros. Prólogo. Entre la aparición de este libro y las ideas que suscitó la obra de Carlos Castaneda en su momento, ha transcurrido un largo tiempo. Una de las primeras impresiones que produjo las enseñanzas de Don Juan oscilaba entre tomarse la historia como algo posible o dudar de ella por completo, porque su estructura narrativa, la forma en que Castaneda la relató, era por principio una anomalía. Como texto era, aún lo es, inclasificable, sin que esto sea un juicio. Por otra parte, la historia misma, la figura de Don Juan y su entorno, sumados a la narrativa de Castaneda, en su calidad de académico comprometido con el conocimiento, dio por resultado un producto que no admitía medias tintas. La época no era para menos. Los polémicos años 60 con su parteaguas histórico, cuyas ramificaciones en todos los órdenes prefiguraron cambios sociales sin precedente. Se trata, por cierto, de un tiempo de aperturas en el amplio sentido, de atestiguamiento y aceptación de nociones no necesariamente nuevas, pero sí novedosas por su divulgación sin ambajes. Si nos atenemos al sistema de creencias de los chamanes del linaje de Don Juan, el encuentro entre él y Castaneda obedecería a un orden más allá del mero hecho de asistir al trastocamiento social de los años 60. Pero tampoco podemos negar que el antropólogo que se acercó al mundo de Don Juan, interesado en las plantas mágicas, si bien con fines de investigación académica, era desde luego un hombre de su tiempo. Carlos Castaneda
es una figura relevante para el mundo de las letras en el más amplio sentido. Admite innúmeras lecturas que van desde lo meramente anecdótico de sus andanzas con los brujos hasta el fino entramado de una cosmogonía aparte, plena de símbolos y significados que dan cuenta de la riqueza del pensamiento de una parte olvidada de la mexicanidad, muy distinta de todo lo consignado por la formalidad educativa del país y sus intelectuales. Las revelaciones de Castaneda muestran la complejidad de una élite indígena, poseedora de un conocimiento deslumbrante por su profundidad y avanzada, comparable al pensamiento filosófico occidental más acabado, y en el presente científico, a los alcances de la física cuántica y las propuestas de la teoría del caos y de la sincronicidad, al inconsciente colectivo junguiano y a la literatura, en particular la poesía. El chamanismo mexicano, hermandado sin duda con el de otras regiones y culturas ancestrales, da para mucho en el terreno del conocimiento, despojado de prejuicios. Si nos preguntáramos qué es lo más importante de la obra de Carlos Castaneda, un sinfín de probables respuestas se agolparía en la mente, pero para cualquiera que eligiésemos la noción de ciertos parámetros se antepondría necesariamente. Uno de ellos es la valoración que tienen los brujos por la vida en el amplio sentido. Un vidente o chamán requiere prácticamente de toda su energía física y mental para emprender la aventura del conocimiento. Sin energía vital, el cuerpo se derrumba, y esto vale para cualquier disciplina. De modo que los brujos no solo cultivan sus cuerpos mediante el ejercicio, sino que son ávaros con su energía, no la despilfarran. Ellos parten de la base de que todos venimos al mundo con una carga energética original, cuya cantidad varía entre cada uno dependiendo de factores como la forma en que se es engendrado. Según esto, la mayoría de los humanos vendría al mundo no tan bien equipado, pero esto es otra historia. Lo importante es que, al adquirir la conciencia de ser, el guerrero que aspira a emprender el tenebroso mundo de la brujería tiene ante sí la alternativa de manejar su energía en aras de ello o no. Pero independientemente de lo que entraña la elección de una vida íntegra, por así decir, la contraparte de la dedicación consciente y disciplinada de emprender el camino del conocimiento es la posibilidad de lograr una forma alternativa de morir, una propuesta muy intrincada del chamanismo, que podemos reconocer vagamente en otras disciplinas milenarias como la tibetana o incluso el zen. Si nos atenemos al sistema de creencias de los brujos, el acceso del antropólogo a ese mundo constituyó un evento extremadamente fortuito, un instante azaroso que ocurre una vez en la vida. Quizá por eso el Castaneda, investido como nahual, tomó la decisión de abrir ese reino a los seres receptivos. Años más tarde, un evento del mismo tipo permitió el encuentro de Castaneda con una nueva generación. Fue una suerte sin duda, algo para agradecer. Y de igual manera, estas escuetas líneas provienen de la difícil decisión de entregarlas a los seres receptivos como apenas un atisbo de algo mucho más grande. Este trabajo se enfoca fundamentalmente en una descripción del encuentro con Carlos Castaneda en los años 80, poco antes de su partida, y en los aspectos de su obra que desde esta lectura se comunican con la poesía, como creadora de cosmogonías y mundos paralelos, en cuyas metáforas encontramos también las vetas chamánicas de los antiguos toltecas presentes en la línea del tiempo. Capítulo 1. En el prólogo a las enseñanzas de Don Juan, 1997, Octavio Paz
se confiesa menos interesado en el misterio Castaneda que en su obra, a la que se refiere como de ficción literaria, muy extraña, la derrota de la antropología y la victoria de la magia. La cita no podría ser más críptica, sin dejar de lado que Castaneda en su obra, independientemente de que según Paz, el significado de la obra es lo mismo, la ficción literaria es ya un documento etnográfico, y el documento, como sus críticos más encarnizados lo reconocen, posee indudable valor literario. La presente especulación se interesa por esa ficción literaria y el camino del conocimiento en la propuesta del nahual, el guerrero que se va forjando en el ensueño poético para romper con su condición de ser yecto, arrojado a la muerte en la concepción heideggeriana. Castaneda es un clásico en la definición de Paz y Borges, un texto que admite infinitas lecturas. Además, es un mito viviente que ha trascendido y modificado las creencias sobre el mundo chamanístico, oculto hasta nuestros días en insospechados sitios y aún entre curanderos y herbolarios indígenas de casi cualquier mercado. La decisión de publicar sus experiencias con Don Juan y su grupo de chamanes y videntes, hasta el momento en que abandonaron esta realidad y de legarlas como propuestas para parar el mundo, han rendido frutos cuyos alcances no es posible abarcar aquí. Baste decir que sus apariciones públicas en los años 80 eran esperadas ansiosamente por el inicial puñado de seguidores que, no obstante, abarrotaban los pequeños auditorios donde aquel se presentaba. Lo que ocurría ahí es complicado de reconstruir, debido a la dificultad que suponía mantener la atención en un discurso inaudito literalmente, dirigido a modificar la percepción habitual de los asistentes. Castaneda desbordaba energía y ejercía poderes fascinantes sobre los demás. Pero repetía sin compasión: «No me crean, salgan a buscar, hay nahuales en cada esquina». Por sus libros sabemos que sus encuentros con los brujos en los años 60 ocurrían en circunstancias misteriosas, que invariablemente remiten al viaje en el amplio sentido, desde el recorrido en su Volkswagen a los distintos emplazamientos de Don Juan, Sonora, Oaxaca, la Ciudad de México, hasta la introspección psíquica de las plantas de poder que le hizo consumir el chamán para ablandarlo, y el viaje en el tiempo. Cuenta Castaneda que en un encuentro con Don Juan en la Ciudad de México, habían acordado verse en una banca del Paseo de la Reforma. En el hotel donde se hospedaba, Carlos Castaneda tomó el desayuno con un norteamericano amigo suyo, que insistía en acompañarlo en sus planes del día. Como pudo, Castaneda lo eludió, pero no logró evitar que el amigo lo siguiera a distancia, intuyendo su cita con el brujo. Don Juan, que aguardaba en la banca de sus encuentros, al darse cuenta de la intrusión, luego de cruzar miradas con Castaneda, se le acercó furtivamente y lo instó a entrar en una conocida agencia de viajes que a la sazón tenía 2 puertas. Cito el evento. La oficina estaba en una cuchilla formada por las 2 calles. Una puerta daba a cada una. La distancia entre ambas sería de 3 o 4 metros. Un pasillo cruzaba la oficina de puerta a puerta, y era fácil pasar de una calle a otra. De buenas a primeras sentí una súbita pérdida de aire debido a un formidable empujón que Don Juan me había dado y que me lanzó, girando por la puerta de la oficina. Impelido por el tremendo empellón, prácticamente entré volando. En un estado de ofuscación, alcancé la puerta del Paseo de la Reforma y salí. Tras un largo momento de insensibilidad, antes de tomar conciencia de lo que había pasado, me percaté de que no me hallaba en Reforma, sino en el mercado de la Lagunilla, a 2,5 kilómetros de distancia. Y supe luego a un día de diferencia en el tiempo.
Castaneda, 1992. 20 años más tarde, los encuentros del Nahual Castaneda con sus discípulos en cualquier parte del mundo ocurrían bajo los mismos términos del espíritu. ¿Quién sabe cómo, por qué y cuándo, en medio de una gran expectación, se sabía de su llegada? Se congregaba un público variopinto de concomitantes expectativas individuales, incluidos personajes de la televisión privada que, egocéntricos, reclamaban sus fueros, agraviados por el implacable humor de Castaneda. Cierta vez, en la sesión de preguntas, luego de la brillante, compleja disertación acabada de presenciar, una conocida comentarista de la televisión comercial preguntó: ¿Y Carlos Castaneda es feliz? Haciendo una cabriola al estilo de un bufón, respondió: como un grano en la nariz. El auditorio se vino abajo de risa y la mujer abandonó el teatro, tambaleando de ira. Nunca habló del suceso, ni volvió a acercarse por ahí. Ignoraba que un iniciado aprende a no tomarse en serio. Inesperados conejos en el sombrero. Pronto, las apariciones cambiaron de modalidad. Apegado a los augurios del espíritu, al menos 2 veces al año, Castaneda y un grupo de mujeres y hombres, jóvenes en su mayoría, impartían seminarios que incluían charlas y la instrucción de ejercicios físicos que formaban parte de las enseñanzas, algo que en principio no fue consignado en los libros, pero que explicaba la circunstancia de que a pesar de su edad avanzada, don Juan y el propio Carlos Castaneda y sus cohortes tuvieran la flexibilidad y energía de un joven, una precondición para volverse un ser de conocimiento. El inicial puñado de seguidores superaba entonces cualquier cifra de 3 ceros e iba en aumento en el orbe. Las charlas versaban en las propias estrategias de los brujos, con el plus de ocurrir en una atmósfera de cercanía que posibilitaba el espacio. Por lo general, gimnasios o salones amplios, sin butacas, para aprender los movimientos. Los ejercicios, que Castaneda denominó tensegridad por su paralelismo con la armonía arquitectónica entre tensión e integridad, y que actualmente se continúan practicando en buena parte del planeta, tienen un grado de complejidad que obliga al practicante a memorizarlos con el cuerpo, como si se tratase de una delicada danza más o menos cercana al tai chi u otras disciplinas de bajo impacto, pero de resultados físicos sorprendentes por el alto grado de bienestar y recuperación de la energía que producen. También se aparecían las brujas mayores, Taisha, Florinda y Carol, 3 de las aprendices de don Juan más cercanas a Carlos Castaneda, mujeres sin edad que declaraban sin ambajes su intención de ser brujas encantadoras. Y vaya que lo eran, doctoradas en diversas disciplinas por importantes universidades. Contaban historias que para el mundo formal podrían ser catalogadas en un inventario de excentricidades, pero en el contexto de la ensoñación bruja resultaban elegantes y exquisitas. Cuentos hechizantes. Taisha, Avelar, 1979, era la más emotiva. Sus historias arrancaban lágrimas, no de compasión, sino de añoranza de aquel mundo olvidado por el trajín de nuestros días, la choza oculta entre la espesura de un bosque, el caldero, la alquimia, el vuelo abstracto. A veces se aparecía disfrazada. Siempre era alguien diferente, dispuesta a charlar sobre temas de actualidad, para luego, en medio de la absoluta sorpresa de los presentes, quitarse la peluca o el bigote y volver a ser la hechicera de los encantos. Una vez contó la historia de Alfredo, un perro brujo
que volaba a su lado, capaz de prodigar el afecto abstracto más inusitado. Pero cierto día, al can le llegó el momento de partir. Se despidieron entre lágrimas. En la remembranza, ella lloró, y el público también. Según dijo, volverse otros constituyó una tarea específica encomendada por los brujos, con fines formativos muy intrincados. Ella cumplió el encargo hasta el punto de insertarse alguna vez en el seno de una familia marginal de la Ciudad de México, adoptando sus precarias maneras de ganarse el pan de cada día mediante la venta de periódicos o limpiando parabrisas en las esquinas. Se mimetizó en toda la extensión de la palabra. La más simpática era Florinda Donner, 1980, pícara y malvada como pocos, también instada por sus maestros para efectos de su propio entrenamiento como ensoñadora. Durante un tiempo vivió en una casita de madera construida sobre un elevado árbol. Para cumplimentar sus necesidades de alimentación e higiene, la casa no tenía baño ni cocina y ella no debía bajar para nada. Contaba con un propio, una clase particular de brujo, que le prestaba ayuda mediante un mecanismo de poleas y cuerdas provisto de recipientes o canastos según el caso. Maniobra comprensible solo en el contexto de la brujería. El mantenerse por temporadas colgado, sin pisar tierra, forma parte del entrenamiento. En una conferencia sobre la visión chamanística de la muerte, dictada en el auditorio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México en los años 80, Florinda hizo circular un sombrero para que el público escribiera sus preguntas guardando el anonimato. A la hora de las respuestas, desdobló uno de los papeles y leyó la pregunta. ¿Sería posible saber cómo están mis papacitos ya fallecidos? Luego de soltar una sonora carcajada, dijo sin compasión: «Esta es una de mis favoritas», y respondió: «Pues ya se chingaron». La más misteriosa e inexplicable de las brujas era Carol Tix. No pocos confesaban que les inspiraba miedo. Ella sí que era siempre otra, sin necesidad de artilugios externos, de mirada escalofriante y cutis de porcelana. Valga el lugar común, a veces parecía más baja, o más flaca, o más morena, en fin. Su regreso, decían que pasó años extraviada en otra dimensión, fue crucial en la decisión de divulgar el conocimiento adquirido por el grupo en el mundo de los brujos. De energía extraordinaria, aparentemente no tiene obra escrita, pero en sus apariciones públicas aludía por lo general a algo que sonaba como la posibilidad de tomarse la vida como un regalo sublime, digno de ser devorado con frenesí, emplear toda nuestra capacidad y energía para hacer del mundo el sitio más digno y pleno, alejado de la autocompasión y el acartonamiento. Algo que en ella parecía incuestionablemente ejemplar, si bien para algunos resultaba afrentoso, una propuesta de libertad incomprensible en el mundo del deber ser. Los entretelones de la percepción. En un seminario de 5 días que tuvo lugar en Los Ángeles, California, todo el grupo, incluidos los más jóvenes, discípulos de Carlos Castaneda y de las brujas mayores, entregó literalmente una secuencia de eventos sin parangón en nuestro acontecer lineal. Largas sesiones de tensegridad dirigidas a mover nuestro rígido sistema de percepción. Charlas profundas y exquisitas, y obras de teatro chamánico, cuya ejecución en estados de conciencia acrecentada, producto de sesiones de ejercicio hasta la saturación, dificultaban el recuerdo detallado en la conciencia de todos los días. Una de las obras trataba de 2 científicas en su laboratorio, a cargo de estudiar la manera de lograr que el humano, perteneciente a la familia
Phyllis cordata, cambiara de filiación en el reino animal, so pena de extinguirse a causa de su praxis desatinada y suicida. Intercambiando escasas palabras en la jerga de la biología, las científicas comenzaron de pronto a moverse sobre sus microscopios de una manera muy lenta y extraña, emitiendo sonidos como leves crujidos, para finalizar convertidas en unas gigantescas mantis pertenecientes a la familia Phylus Anthropodae. En la representación, las actrices, que iniciaron caracterizadas con batas blancas y gafas, terminaron inexplicablemente en las narices del público, en mayones verdes que las cubrían de pies a cabeza, con patas flacas y antenas, y sin perder las gafas, algo muy simpático y creativo. Otra de las obras versaba sobre la inocencia, inconsciencia de la humanidad, para comprender que en el universo predatorio, nuestro propio desatino permite que seres de otras dimensiones, verdaderos vampiros, nos esquimilen la energía, alejándonos de la posibilidad de vivir con plenitud. Esta vez, dos rancheros, padre e hijo, ven a uno de esos vampiros, un ente negro que se arrastra, e ingenuamente lo adoptan como mascota. El ente, que carece de la noción de bien y mal, vida y muerte, los ataca sin compasión hasta dejarlos exánimes, al igual que algunos hoyos negros en el universo. Gravedad enloquecida. Devoran galaxias completas. No te pierdas el capítulo 2, que incluye Al fondo del mito, Conciencia y muerte, en el reino de la palabra poética, Percepción y razón, Corazón y silencio. Gracias por tu visita.